Hola a todos. Bueno, estoy muy contento ya que fuimos invitados como beta tester de la próxima versión de Nakibu, la cual va a tener muchas mejoras. Una de ellas es backup a ambientes Proxmox sin agente. También va a poder hacer backup directamente a Office 365, va a poder tener almacenamiento federado, va a tener inmutabilidad de datos, bastantes mejoras. El video de hoy se va a centrar en la instalación de este producto para que iniciemos la prueba y que ustedes puedan ver de primera mano todas estas mejoras. Por favor, continúen conmigo. Bueno, antes de continuar, importante aclarar, en este caso no estamos recibiendo ningún tipo de patrocinio por parte del fabricante, simplemente estamos haciendo una prueba de concepto basados en la información que ellos nos suministraron y a la invitación que ellos nos hicieron como beta tester. Básicamente es eso, no hay dinero de por medio, simplemente un análisis detallado basado en mi conocimiento sobre el producto. Bueno, listo. Una vez ya hicimos todas las aclaraciones del caso, vamos a ver, como siempre lo hacemos en los videos, qué necesitamos para poder instalar la versión. En este caso, vamos a probar la versión de Nakivo, versión 11 beta. Es una versión que aún no está disponible de forma pública, a la cual nos invitaron, no me canso de decirlo, nos invitaron para que hiciéramos pruebas. Bueno, en este caso, los requisitos son básicamente los mismos que para la versión anterior, es decir, vamos a necesitar una máquina con un procesador de 64 bits de tecnología x86, de como mínimo 2 núcleos. En el caso de la que vamos a utilizar nosotros va a ser de 4 núcleos. A nivel de memoria se van a necesitar 4 GB de RAM y 256 megas por cada tarea simultánea. La configuración de la máquina virtual en la que vamos a hacer la instalación nosotros es de 8 GB de RAM. Si vamos a utilizar backup como servicio o software como servicio, es decir, por ejemplo, Microsoft 365, se van a necesitar un poco más de memoria, 2 gigas adicionales y 100 megas por cada tarea simultánea. Y adicional a eso se va a requerir 10 gigas de espacio de almacenamiento libre. En el caso de la máquina de nosotros, para esta prueba de beta vamos a utilizar un disco de sistema operativo de 100 gigas más un disco para datos de 1 tera. ¿Qué plataformas son soportadas por Nakivo? Es una plataforma que soporta gran cantidad de sistemas operativos. Comenzamos, y creo que es el básico, BitFirt desde la versión 5.5 y obviamente va a soportar hasta la última disponible. Soporta VMware Cloud Director, múltiples versiones de Hyper-V. Básicamente podemos encontrarlo desde la versión 2012 o superior. Amazon Elastic Cloud, vamos a encontrar Nutanix, Windows Server en cualquiera de las versiones desde la 2012 o superior, versiones de Windows 10 o superior, cualquier sistema operativo Linux. Obviamente se recomienda que tenga un kernel moderno que sea 2.6 o superior. Office 365 o Microsoft 365 como se conoce ahora, estaríamos hablando de que se le puede hacer backup a Exchange, OneDrive, SharePoint y Teams. Va a soportar también Oracle con Oracle RMAN y directorios compartidos que soporten protocolos NFC3 o SMB1, 2 o 3. Básicamente cualquier compartido que encontramos en la actualidad. Ya entendiendo cuáles son los requisitos y qué plataformas se soportan, vamos a la instalación. Bueno, en este caso vamos a estar conectados de forma remota a la máquina. Esto ya que la máquina no está físicamente en la ubicación en la que yo estoy. Como ya les comenté, vamos a ver los requerimientos que los cumple la máquina. Entonces, este es un servidor virtual que está en una máquina, en un Proxmox. Es un server 2022 estándar. Tenemos 2 procesadores con 2 núcleos, es decir, tenemos 4 procesadores. A nivel de memoria tenemos 8 GB de RAM. Y a nivel de disco
como ya les mencioné, vamos a tener un disco de 100 gigas para sistema operativo y un disco de 1 tera para datos. Lo siguiente que tenemos que hacer es la descarga del instalador. En este caso yo ya la realicé. La podemos ver aquí. Aquí simplemente vamos a hacerle doble clic para iniciar el proceso de instalación. Algo que es importante aclararles. Esto que están ustedes viendo también es para mí la primera vez que lo veo en esta versión. Bueno, como se pueden dar cuenta, efectivamente estamos viendo que es una versión beta. Vamos a revisar de primera mano las nuevas funcionalidades de Nakivo, lo cual a mí me parece súper chévere. Vamos a darle clic en continuar y aquí, idioma, español, tipo de instalación, la vamos a hacer completa y él ya detectó los discos que tenemos. Y vamos a crear el repositorio en el disco F. Si recuerdan, ese es el disco, hacemos un momento, es el disco donde está la mayor capacidad, el F, es el disco de 1 tera. Pues lo dejamos perfecto, acá le damos clic en aceptar. Si recuerdan el video anterior, aquí hay unas opciones adicionales que no las tocamos, entonces las voy a dejar igual sin modificar. Le voy a dar clic en instalar. Este proceso va a tardar aproximadamente de 15 a 20 minutos, entonces voy a acelerar el video y nos vemos en un momento. Bueno, ya terminó la instalación. Aquí ya le podemos dar finalizar y abrir. Clic en avanzado. Acuérdense que este es un software que viene con un certificado autofirmado, entonces el navegador lo va a detectar como no válido, lo cual es normal. Casi todos estos software vienen con ese tipo de certificados. Acá ya está inicializando la base de datos, cargando servicios. Pues acá se va a demorar un momento más. Bueno, acá vamos a iniciar con nuestro registro de la cuenta. En este caso, pues vamos a darle los datos que nos está solicitando. Y listo. Acá ya quedó totalmente inicializado nuestra plataforma. Primer paso que tenemos que hacer es adicionar nuestro servidor de Proxmox. En este caso nos vamos en inventario, al signo más. Le vamos a dar que es una plataforma virtual. Si se dan cuenta nos dice es un VMware vCenter o host ESXi, un cluster Hyper-V, un cluster Nutanix, un servidor VMware Cloud Director o un host o cluster de Proxmox BE.
En este caso va a ser un host de Proxmox B. Clic en siguiente. Seleccionamos la opción de Proxmox. Damos clic en siguiente y aquí ya vamos a llenar estos datos. Entonces este va a ser nuestro servidor que se llama BMS RB001. Host independiente, la dirección IP. Perdón. Y ya una vez están los datos, le damos clic en finalizar. Esperemos que lo acabe de añadir. Bueno, listo, ya terminó de agregar el nodo. Se demoró unos 10 minutos. No creo ningún elemento adicional en Akivo como tal. Simplemente hizo la conexión y ya solo queda darle clic en siguiente. Damos clic en aceptar. Siguiente. Y aquí ya nos está mostrando el repositorio. Le damos clic en finalizar. Con esto ya quedó totalmente adicionado el nodo de Proxmox. Siguiente paso, obviamente, es crear las tareas de respaldo para nuestras máquinas virtuales. En este caso, nos vamos a protección de datos y en Jobs hacemos clic en el signo más. En este caso, vamos a hacer backup para Proxmox. Si se dan cuenta, solo está activa la opción para Proxmox. Claramente, solo tenemos activo el nodo de Proxmox. Y aquí ya nos muestra la plataforma virtual que tenemos en nuestro servidor. En este caso, voy a seleccionar todo, pero voy a deseleccionar algunos elementos. Por ejemplo, este servidor, que es un servidor de otra plataforma de backup, igual que este elemento. ¿Por qué los deselecciono? Porque obviamente son máquinas que están haciendo backup, que ocupan mucho espacio, tienen mucha capacidad asignada, y hacerles backup realmente va a ser inoficioso para la prueba que queremos hacer. Damos clic en siguiente. Lo dejamos como está, repositorio incorporado. Clic en siguiente. Esta es la programación del backup. Entonces lo vamos a dejar ajustado al horario que tenemos en nuestra ubicación. En este caso nosotros estamos en Bogotá. Vamos a buscar la zona horaria que corresponda. Sería hora estándar del este. Backup general. No, general no, diario. Le vamos a decir que es cada semana, está bien. Repetir cada semana todos los días. Desde las 8 de la noche. Conservar los backups 10 días está perfecto. Y ya no tenemos que hacer ningún otro cambio. Siguiente. En estas opciones las vamos a dejar como vienen predeterminadas. Y le damos clic en finalizar y ejecutar. ¿Para qué? Para tener de primera mano un backup. Yo siempre lo recomiendo. Importante. Si es un ambiente productivo, no le den finalizar y ejecutar. Esperen a que se ejecuten las ventanas de respaldo que ustedes tienen programadas, porque esto puede generar latencias o tiempos altos de acceso a las máquinas, lo cual puede afectar el negocio. En mi caso, no va a pasar eso. Es una máquina de pruebas que tengo claro que no va a afectar a nadie.
lo dejamos con las opciones que vienen en forma predeterminada y le damos a ejecutar. Listo, acá ya inicia el proceso de ejecución. Vamos a esperar a que acabe y continuamos en un momento. Bueno, ya pusimos a correr una tarea de backup. Aquí está terminando. Igual ya hicimos un export de una de las máquinas virtuales. Veamos básicamente una copia en el disco de la máquina virtual. Aquí la tenemos en Restores. Simplemente lo que hicimos fue exportar los discos. Sin ningún problema lo hizo muy rápido. Cosas que me parecen muy interesantes de este producto, que me gustan, es que la conexión es directa con el servidor Proxmox, no necesita crear ninguna máquina virtual, lo cual es bien importante porque otros productos que ya había probado con Proxmox crean un worker, crean una máquina virtual que se encarga de hacer la conexión y hacer el export de las máquinas virtuales. Esto lo hace directo. Igual que en ambientes VMware, básicamente lo que está haciendo es materializar un snapshot y lo hace muy bien. La plataforma está haciendo un backup realmente muy bien hecho, muy rápido. El proceso de copia realmente tardó muy poco para la cantidad de máquinas que estábamos respaldando. Y pues nada, esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero hacer otro video con el resultado después de algunos días de ejecutarlo. Bueno, ya han pasado algunas horas desde que terminamos el montaje e hicimos la programación de los jobs, y hoy ya vamos a ingresar para revisar cómo nos fue con el job de backup. Ingresamos a la consola. Esta consola, una ventaja que tiene es que es web. Podríamos ingresar sin ningún problema desde la misma red o desde una VPN para poderla controlar, algo que hace que sea muy fácil de manejar desde cualquier dispositivo. Eso es una de las grandes ventajas que le veo a esta consola, que es muy liviana. Bueno, listo, ya vemos que el job funcionó adecuadamente, está en estado verde, pero vemos que tiene unas alarmas. Vamos a revisarlas. Para eso básicamente le hacemos clic a las alarmas y bueno, ¿qué encontramos acá? Bueno, esto es básicamente que no pudo hacer un snapshot congelado, un snapshot freeze, y lo que no permite que la máquina, que este snapshot quede congelado. Pero en este caso, la consola o el software de backup hizo hizo el backup con una tecnología patentada por Nakivo, lo cual es muy beneficioso. ¿Qué veo? Garantiza que se puede hacer el backup, independientemente si hay o no errores, que eso es súper importante. O sea, independientemente de lo que sea, Nakivo se encarga de garantizar que el backup se hace de forma satisfactoria. Otra cosa nueva que veo en esta versión es la consola en español. Como ustedes bien saben, yo normalmente uso todos los aplicativos en inglés, pero para este caso la estoy usando en español. ¿Por qué? Porque quería ver cómo está la traducción. La traducción está muy buena. No vemos palabras ni palabras que de pronto no sean muy utilizadas. Es muy claro la información que nos muestra. Entonces, en este caso, todas estas alarmas le voy a decir descartar a todo. Básicamente es el mismo error en todas las máquinas. Igual, si ustedes quieren, básicamente le pueden dar descartar a cada uno, las van revisando sin ningún inconveniente. Yo le voy a dar descartar a todo para cerrarlas y que ya nos quede en verde todo. Listo. Bueno, veamos el estado del backup.
Entonces nos vamos a protección de datos, vemos el job y nos dice, bueno, la última ejecución finalizó correctamente. Acá nos dice cuáles son las máquinas que están incluidas en este job de backup. 0 problemas, 10 máquinas virtuales. Acá nos muestra, voy a aumentar un poquito la resolución de la máquina porque no nos está mostrando toda la información. Bueno, tristemente no nos deja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajar un poquito el zoom en la consola para poder ver la información. Bajarlo, no subirlo. Bueno, acá nos dice que el total de la capacidad respaldada es de 1 tera aproximadamente en el repositorio estándar. Acá nos está mostrando las velocidades de transferencia en megabit por segundo. Si vemos, llegó a un tope de 926 megabits por segundo, supremamente rápido, muy rápido, bastante impresionante la velocidad. Igual acá vemos que se procesaron y se transfirieron 200 gigas. Eso quiere decir que estamos teniendo una eficiencia de aproximadamente el 80% con respecto a lo que nos está diciendo que le respaldó. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Una prueba de recuperación para poder garantizar que los respaldos están bien y que toda la información fue respaldada adecuadamente. Para esto simplemente tenemos que hacer clic sobre el job de backup. En este caso ya estamos allí y nos vamos a la sección recuperar. Acá nos va a permitir recuperación granular, va a permitir recuperar archivos individuales, objetos de Exchange, objetos de SQL, objetos del directorio activo, recuperación universal de objetos y exportar el backup. O nos permite hacer la recuperación completa de la máquina. En este caso, no vamos a recuperar la máquina completa, vamos a hacer una recuperación de archivos individuales. Listo. Y acá vamos a seleccionar alguna máquina que sepamos de la cual podemos recuperar. En este caso voy a seleccionar esta que se llama Iris Client. Esta es una máquina que es una máquina Windows 11. ¿De qué fecha? Ya se ejecutó 2 veces, es decir, ayer cuando la ejecutamos y la de anoche. Entonces ya tenemos 2 puntos de backup. Si nos damos cuenta, acá nos dice que el del 28 es completo y el del 29 es incremental. Dejámoslo en el 29, está perfecto. Acá nos va a solicitar la información de conexión a la máquina. Entonces, acá creo que el usuario es Iris y la clave es esta. Probémosla. No podemos hacer la prueba. Me toca averiguar la clave. Bueno, entonces para hacer la prueba de recuperación volvemos acá a el job. Hacemos clic en recuperación. Y vamos a dar recuperación completa de Proxmox. Acá ya nos aparece todo el grupo de máquinas de las cuales podemos restaurar. Vamos a deseleccionarlas todas y vamos a restaurar alguna de estas. Por ejemplo, esta Iris Klein. Acá nos muestra los diferentes backups que tiene sobre esta máquina, en los cuales encontramos que tenemos 2 incrementales y un full. Seleccionamos uno de los incrementales en este caso para ver cómo funciona. Le damos a aplicar, aquí ya quedó, nos está mostrando cuál va a restaurar. Hacemos clic en siguiente. Ahora vamos a seleccionar el destino. Le vamos a decir que la restaure en el mismo servidor de
Proxmox que del cual estamos sacando backup, vamos a seleccionar una ubicación dentro de los repositorios de almacenamiento. En este caso tenemos 3 disponibles. Voy a seleccionar el que más espacio tiene, que es este que se llama Backup ISO. Con respecto a la red, lo voy a dejar sin red. Grupos no hay y es, como se pueden dar cuenta, opcional, entonces no hay ningún problema. Podemos tener ajustes avanzados. Veamos cuáles son los ajustes avanzados que podemos tener. Bueno, en este caso podemos cambiar la configuración de la máquina, por lo cual yo la voy a dejar tal cual, y la ubicación de los archivos. Realmente es muy similar a lo que encontramos en la parte superior, sino que está más detallado. Y acá nos dice que podemos crear una máquina virtual. Esto nunca lo he hecho. Veamos. No permite. No me permitió. No está activo. Veámoslo así. Siguiente. Bueno, listo. Entonces, acá las opciones: recuperación completa del job, la prioridad es 5, aceleración de red está desactivada, cifrado de red está desactivado. Probemos cómo nos va con estén activados los dos. Me parece importante. El nombre de la máquina que va a recuperar le va a poner el sufijo recovered al final. Está perfecto. ¿Vamos a iniciar la máquina? No iniciar los elementos. Vamos a dejar apagada. Dirección MAC. Le voy a decir que genere una nueva, porque obviamente la máquina ya existe y si tiene la misma MAC y la llego a prender, pues va a tener problemas de red. Acciones previas y posteriores, no lo vamos a modificar, no tengo scripts para ejecutar. No vamos a limitar la transferencia de datos ni el ancho de banda. Y le damos clic en finalizar y ejecutar. Nos pregunta, ¿desea ejecutar el job? Ejecutar para elementos del tipo máquina virtual seleccionados, ejecutar para todos los elementos de tipo máquina virtual. En este caso, le voy a decir que para la máquina virtual que vamos a restaurar y le doy clic en ejecutar. Acá ya inició el job. En este caso, el resumen ya nos muestra que es una máquina virtual, que son aproximadamente 100 gigas y que ya lleva el 8%. Y nos muestra cuál es la máquina virtual, que se llama Iris Client Recovered, y la ubicación de destino. Como nos podemos dar cuenta, es un proceso bastante rápido. Ya lleva el 15% en solo 30 segundos. Una velocidad bastante buena. Bueno, como se dieron cuenta hace un momento, ya el job acabó, se demoró aproximadamente unos 12 minutos. Sin ningún problema hizo la restauración. Acá la tenemos completa. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, nos dice que finalizó correctamente. Nos aclara que se fue a ejecución por demanda, nos muestra opciones del job, en este caso no los vamos a tocar. Cosas que vi en la consola es que
detectó automáticamente, no hice ningún proceso, que había una máquina nueva que no estaba dentro de los jobs. Desafortunadamente el mensaje ya se fue, aparecía acá en los errores y me parece súper importante esta funcionalidad de la detección de las máquinas cuando hay una máquina nueva que no está incluida en ningún job de backup. Eso es súper interesante para que se pueda tener realmente respaldo de toda la plataforma. Muy, muy interesante, una funcionalidad bastante importante. Acá está el mensaje. Perfectamente bien. Un nuevo elemento, máquina virtual, se añadió al job. Entonces, me parece súper chévere para que ustedes, o bueno, cualquier administrador tenga acceso a la información y sepa si está o no una máquina protegida. Vamos a irnos a la consola de Proxmox. Acá la tenemos root y la clave que tenemos. Y miren, acá está la máquina recién restaurada, perfectamente restaurada. Le asignó automáticamente un ID, súper interesante, pues no hizo una pregunta, no nos consultó, sino simplemente tomó el ID que estaba, el siguiente ID que estaba disponible. Esta es la máquina original con la configuración efectivamente de 4 Virtual CPUs y 8 gigas en RAM. O sea, proceso realmente muy, muy interesante. Listo. Prueba realizada. Me parece que es una súper herramienta que está con unas funcionalidades que pueden ayudarle a los administradores a mantener su plataforma óptimamente respaldada fácilmente. Bueno, como ya vieron, una prueba que me parece bastante interesante, un producto fácil de instalar, fácil de configurar, el cual tiene funcionalidades súper potentes, cosas que me parecieron bastante buenas, como primero que es muy sencillo de operar. La curva de aprendizaje para los administradores va a ser muy planita, muy fácil. En poco tiempo se puede estar entrenado en una plataforma, obviamente en las funcionalidades básicas. Y ya vamos a ver a temas más complejos. Pienso que igual la capacitación va a ser fácil. La documentación que tiene es súper amplia y está en español, algo importante ya que muchas de las personas que trabajan con tecnología en nuestra región no hablan inglés. Cosas que también me parecieron súper interesantes y que son un plus y muy importantes es la integración con múltiples sistemas, en este caso con Proxmox, que es un producto que a nivel Latinoamérica está creciendo bastante, a nivel mundial también, pero en Latinoamérica por sus costos está creciendo muy fuertemente. Adicional a eso, pues bueno, el tema de encripción de la información está encripta la información que viaja por la red y encripta la información que queda en disco. También súper poderoso. Pues nada, creo que estoy satisfecho hasta el momento con la prueba. Me parece que es un buen producto. Tendría total tranquilidad para recomendarlo. Igual, voy a probarlo más tiempo, voy a dejarlo corriendo unos días. Supuestamente tengo una licencia de 30 días, lo cual me va a permitir poder tener una visión más detallada de cómo es la funcionalidad. Quisiera dejarlo correr para ver cómo son los procesos de compresión y de duplicación. En este caso, pues de un día para otro realmente no vamos a poder evaluar esto porque realmente lo que va a poder comprimir y duplicar es muy pequeño. Pero bueno, estoy tranquilo y satisfecho con el producto. Y bueno, ya saben, comentarios, bienvenidos, todo lo que quieran tratar, que les ayude sin ningún problema. Like a los videos, clic en la campanita y ya saben, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.